ello, hoy nos toma la llamada Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del Gabinete Económico, para precisamente ampliarnos más sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, Raúl, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Oye, a ver, Alejandro, estamos exactamente con gran expectativa por el tema económico, por la crisis económica, la pérdida de empleo, cierre de negocios y desde luego con el medio de esta pandemia que no ha terminado. El gobierno de Jalisco ustedes anunciado la implementación de este botón de emergencia que pararía en un momento dado, si se llega a los índices que ya hemos señalado, podría parar durante 14 días toda la actividad productiva, por un lado. Por otro lado, también se anuncian nuevas aperturas, pero si quieres vámonos por partes para recordarle a la audiencia que nos ve esta noche, que te escucha, que te ve, es exactamente estos parámetros, exactamente esta semana se encuentran más o menos a la mitad, tanto ocupación hospitalaria como la tasa de incidencia por casos semanales con síntomas en los últimos días. ¿Cómo vamos? Efectivamente, Raúl, hasta ahora se definieron dos mediciones o dos indicadores para identificar cuál es el momento en el que el Estado tendría que oprimir un botón de emergencia para reducir drásticamente la actividad económica y social en nuestras ciudades. En capacidad hospitalaria traemos todavía un margen alrededor de unas 650, 700 camas, y en el caso de incidencia traemos todavía del número de 400 como incidencia semanal promedio de casos cada millón de habitantes. Tendríamos alrededor de entre 260 y 280, por lo tanto todavía traemos entre 100 y 110 digamos de margen, ¿no?, en ese indicador. Eso no significa que nos debamos agotar todo el margen para llegar a ese botón. La única manera que tenemos como sociedad es reducir la curva de contagios para no tener que llegar a oprimirlo. Ahora, reducir la curva de contagios se puede hacer de diversas formas. Nosotros lo que hemos como gobierno insistido es en las medidas que se recomiendan, como son, en primer lugar, el distanciamiento y el uso de cubrebocas. El tener cubrebocas reduce hasta en un 70% la probabilidad de contagio. Entonces, sin duda, es uno de los instrumentos más eficaces y de menor costo que tenemos. Pero además de eso, necesitamos reducir el contacto entre personas o el distanciamiento social. Esa es la situación que tenemos desde el punto de vista como soluciones epidemiológicas. Lamentablemente también tenemos que hacer, no solamente tenemos que cuidar la salud de las personas, también tenemos que cuidar la economía de las personas. Claro. Y lamentablemente estamos llegando ya a 4 meses en las que muchísimas actividades, casi el 30% de la actividad económica del Estado se encuentra detenida. Entonces, todavía falta por abrir algunos sectores. Se informa que a partir de la próxima semana se permite actividades al aire libre. ¿Nos puedes precisar cuáles y cómo será esta reapertura? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, después de varios análisis entre los especialistas epidemiológicos y responsables de salud, pero también integrantes de la mesa económica, llegamos a construir lo que llamamos un tablero de riesgos para evaluar a los giros que nos faltan por abrir. Y este tablero de riesgos analiza o evalúa 7 criterios o 7 parámetros para ver qué tan seguro es un lugar para abrir o no. Por ejemplo, los 7 criterios son el tipo de ventilación, la distancia entre personas dentro de ese establecimiento, la concentración o el aforo de personas, el tiempo de exposición que pasan esas personas en ese lugar, la interacción o la movilidad interna entre las personas, el impacto en el transporte público, es decir, qué requieren para llegar al establecimiento, y finalmente el uso de cubrebocas. Son 7 parámetros. Cada uno de estos parámetros se evalúa con calificaciones del 1 al 4. La
la calificación 1 es el que tiene menos riesgo y la calificación 4 es quien tiene más riesgo. Y de esta manera, entonces tenemos un tablero que da como calificación óptima 7 puntos y como calificación, digamos, la más riesgosa serían 28 puntos. Así que entre 7 puntos y 16 tenemos posibilidad de que estas actividades o giros puedan abrir. ¿Por qué? Porque tienen, como yo lo decía, condiciones donde no hay tanto riesgo de contagio. Por ejemplo, la ventilación es natural, hay mucha distancia entre personas, no llegan más de 20 personas a ese lugar, el tiempo de exposición es corto, etcétera, etcétera. Esas son las características que se tienen que evaluar. De esta manera, ahora sí ya tenemos algo que no teníamos antes, tenemos un criterio objetivo para ir a hacer una revisión a un establecimiento y decirle, tú sí tienes condiciones para abrir, o en el caso contrario, tú no tienes condiciones para abrir, a menos que modifiques alguno de estos parámetros para que reduzcas el riesgo para que estas personas puedan estar aquí en tu establecimiento. De esta manera, entonces, no es contradictorio lo que estamos haciendo. Por un lado, claro que tenemos un límite de hasta dónde llegan los posibles contagios o la hospitalización, pero por otro lado, estamos con una evaluación objetiva, informando y evaluando qué negocios podrían ser susceptibles de abrir para que también reciban esos trabajadores ingresos y no estemos en una situación tan crítica con pérdida de empleo. Claro, entre estos giros que se van a abrir, que se les va a abrir con estas condicionantes que nos mencionas, están salones de eventos, están al aire libre. Al aire libre, bien. O sea, entonces esos salones que son jardines, de alguna forma, van a poder, siempre y cuando respeten estos 7 parámetros que de alguna forma estás comentando. Exactamente, mira, entre ellos están los eventos sociales al aire libre, las academias y los centros de capacitación que tienen muy buena ventilación, están también algunos teatros y actividades culturales que ya han demostrado que tienen esto, están algunos laboratorios escolares para prácticas universitarias, juegos mecánicos y ferias. Estos son algunos de los rubros que ya hemos estado evaluando y que tienen menor riesgo. Esto no significa que le estamos diciendo a la gente ve, no, lo único que estamos haciendo es que esos negocios tienen el derecho de ser evaluados de manera objetiva y ya será responsabilidad de las personas si quieren asumir algún tipo de riesgo o no. Aquí al menos ya tenemos un criterio objetivo para no tener que ser drásticos o ser tajantes con la economía del Estado. Claro. Pero será responsabilidad de las personas si prefieren guardarse en casa y evitar un contagio o si quieren arriesgarse, ¿verdad? Bien, entonces a partir de la próxima semana, estamos hablando lunes, ya pueden empezar eventos sociales al aire libre, balnearios, parques recreativos, academias culturales y deportivas. ¿Es correcto? Es correcto, Perfecto. Luis, Raúl. Bien. Oye, Alejandro, finalmente, ahora sí ya del tema del horario escalonado. El gobernador hacía un reclamo en días pasados a los empresarios que no habían acatado el tema de ordenar, digamos, la entrada de los trabajadores, la industria, el comercio, oficinas, y parece que eso no funcionó. ¿Cómo van a hacer para que sí funcione? Sí. Mira, aquí establecimos 3 rangos de horario. El de industria y construcción, que su entrada es antes de las 8 de la mañana, y esa es la naturaleza de la industria y la construcción. Prácticamente ellos están en su horario. Lo que pedimos fue que los servicios, por un lado, y el comercio recorrieran sus horarios, los servicios para entrar de 8 a 10 y el comercio de 10 en adelante. El problema lo traemos con todo el sector servicios, incluyendo el gobierno. Por esa razón, para poner el ejemplo, el gobierno del Estado emitió esta circular para que todos los gobiernos de los 3 niveles nos solidaricemos y recorramos nuestros horarios de entrada a partir de las 10 de la mañana, de tal manera que no haya ningún pretexto por parte de las empresas del sector privado de que el gobierno no está cumpliendo. Entonces somos los primeros en poner ahí nuestro compromiso
Lo estamos haciendo a partir del día de mañana. Esperamos que todo el resto de las empresas de servicio recorran sus horarios de entrada a las 10 de la mañana y el comercio de 10 en adelante. Bien, entonces, de 6 a 8 sería industria, construcción, de 8 a 10 serían... Se queda hueco, es decir, justo lo que queremos hacer es recorrer más las entradas de los demás, del servicio y del comercio, para que quitemos ese pico que estamos trayendo entre las 8 y las 10 de la mañana. Que es el más complejo. Exactamente, sí. Tal cual. Bien, entonces a partir de mañana, de las 10 a las 5 de la tarde es el horario de los servidores públicos del gobierno. ¿Solamente gobierno del estado, también van municipios, poder legislativo, poder judicial? ¿Quiénes van, Alejandro? La convocatoria, en este momento la circular es solamente al gobierno central, pero el gobernador ha solicitado a los presidentes municipales del área metropolitana y a los órganos autónomos que se alineen o que se homologuen a esta medida para que todo el gobierno de todos los niveles entre a las 10 de la mañana. Muy bien. Alejandro Guzmán Larralde, te agradezco mucho nos hayas explicado esto, muy claro, y bueno, vamos a ver los resultados, porque, bueno, finalmente todos tenemos una responsabilidad, sí, resguardarnos, cuidarnos para cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros. Así es que hay que estar atentos a esto. Alejandro, gracias. Un saludo, muy buenas tardes. Gracias, buenas noches. Raúl, buenas noches. Un saludo. Abrazo. Gracias. Creo que ahí está la información completa al respecto, Ale. Pues sí, ahora vamos a ver cómo se comporta la gente, porque ya con tantos espacios públicos abiertos, pues también es una tentación y es difícil quedarse en casa. Ojalá que, a pesar de acudir a ellos, que se guarde la distancia y las otras medidas que ya nos decía el coordinador.